Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. La idea es que hoy tengamos la posibilidad de hacer análisis de la sentencia T-406 de 1992, pero para iniciar el análisis de la sentencia, que posteriormente inclusive pues con ustedes puedo ir mirando y compartirles la pantalla para que vamos analizando algunos apartes que son importantes, quiero que ustedes piensen como filósofos del derecho. Cuando Cuando abordamos el derecho desde la filosofía del derecho, tenemos que pensar en por qué el derecho, para qué el derecho. Sé que muchos de ustedes conocen el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón consiste, el mito de la caverna de Platón consiste en que hay unas personas que se encuentran encadenadas y que están dando la espalda al sol en una colina. Si quieren, busquen la imagen o se las busco y se las comparto. Esperen, yo les comparto la pantalla y busco la imagen para que la tengamos clara. Me parece mejor. Están viendo en estos momentos cómo funciona el mito de la caverna de Platón. Entonces hay unos hombres que están de espaldas al sol, ¿cierto? Y solo alcanzan a ver las sombras de los objetos y las personas que pasan por encima. Si lo alcanzan a ver. Estos son los objetos que las personas están dando la espalda a la luz y alcanzan a ver. Cuando nosotros nos preguntamos el por qué el derecho, el para qué el derecho y por qué la importancia de la sentencia T-406 del 92, tenemos que entender que cada vez que se hace la transformación de un paradigma en el derecho, implica que inclusive las personas que tienen la capacidad de tomar las decisiones están a la sombra y que pararse, voltearse y generar la posibilidad de ver la luz implica de por sí un elemento que va a generar incomodidad y puede generar dolor en las personas. ¿Por qué lo digo? Recuerden ustedes que en la sentencia T-406 del 92 hay una transformación del paradigma jurídico, de la forma en cómo se ve el derecho. Los magistrados de la Corte Constitucional que habían llegado en 1991 para que, como lo establece el artículo 241 de la Constitución, hicieran la revisión del ordenamiento jurídico y pudieran darle coherencia en la medida de que la normatividad esté en coherencia con los principios, había generado una situación de zozobra porque ni siquiera los magistrados sabían realmente el poder que tenían. Es por eso que esta sentencia se convierte en una sentencia hito para los ciudadanos, para el ejercicio ciudadano, entendiendo la ciudadanía también como la capacidad de protección que tiene el Estado frente a sus administrados. No es
que anterior a la Constitución de 1991 no existieran los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que pasa es que la protección de esos derechos no tenían mecanismos idóneos, como sí pasó con la Constitución de 1991. Entonces, en 1991, a partir del artículo 86 de la Constitución Nacional, se genera una transformación donde, como les había dicho, la reflexión de por qué y para qué el derecho se establece a partir de la visión del Estado Social de Derecho. Esto porque, como lo muestra la sentencia T-406 del 92, hay un cambio de paradigma donde el portador de la visión institucional, y entendiendo la visión institucional como Estado Social de Derecho, esta visión del Estado Social de Derecho la encarna el juez, no el legislador, no el Poder Ejecutivo, sino el juez, porque el juez es el que debe garantizar la efectiva protección de los derechos de las personas. Y es más, el juez es el que establece qué es derecho y qué no lo es. Ese es un cambio de paradigma porque la Constitución de 1886 daba la interpretación por vía de autoridad al legislativo. Eso lo pueden encontrar ustedes en la sentencia C-820 del 2006, si no estoy mal. Voy a verificar, discúlpenme, voy a verificar. Búsquenme, por favor, interpretación por vía de autoridad. Eh, que hoy el Congreso de la República tiene la potestad de interpretar las leyes, así lo establece el artículo 150 de la Constitución, pero esa interpretación de la norma constitucional o de los derechos fundamentales está a cargo de los jueces y especialmente a cargo de la Corte Constitucional, como lo establece el artículo 241 de la Constitución. Miren ustedes entonces que aquí vamos encontrando la relación a partir de Platón y Aristóteles, primero con el mito de la caverna y luego con la teoría eudemonista, de cuál es la función del Estado. En el Estado Social de Derecho es vital que se dé la protección de los derechos fundamentales. Y entendiendo esto, no solamente, como lo dice la sentencia, desde un punto cuantitativo, es decir, no se trata de garantizar unos básicos, por ejemplo, en salario, sino que también tiene que ver con el aspecto cualitativo, que tiene que ver con la protección de esos derechos fundamentales. Entonces, eso que nosotros habíamos visto en la teoría eudemonista, que es la expansión de la felicidad, requiere entonces también de un trabajo por parte de ese constituyente primario al buscar a través de una constitución la satisfacción de esas necesidades básicas de las personas que hacen parte de ese ordenamiento jurídico. Acá hay que hacer una reflexión muy importante, porque hay un elemento esencial en la construcción democrática y en la construcción del derecho, y es el elemento de la autonomía, es el elemento de la ética, es el elemento de la transformación social a través de las competencias ciudadanas. Yo recuerdo que al inicio del semestre tuve discusiones muy interesantes con muchos de ustedes. Especialmente recuerdo alguna vez que hablaba con Sara de todo el proceso que se estaban llevando a cabo con las marchas estudiantiles y yo les decía, a mí me parece que eso es positivo, que eso es bueno, que eso es necesario, pero me parece que hace falta orientación y me parece que hace falta estructura. ¿Por qué? Porque yo les decía, yo no veo propuestas y esa es una parte que a mí me genera mucha preocupación, porque entonces termina siendo la más antropomorfa que no piensa, que está siendo orientada por X intereses políticos. El ejercicio ciudadano implica una pedagogía constitucional, un nivel de conciencia, un nivel de discernimiento que es importante dentro del derecho.
Hoy ustedes están en la capacidad, a partir ya de lo que conocen de teoría del Estado, la historia del derecho, la historia de cómo se han construido las diferentes teorías, cómo se desarrolló la teoría contractualista, la importancia de la ilustración, de comprender inclusive este tipo de sentencias. Pero realmente esto implica para ustedes un gravamen, porque es que ustedes, cada uno de ustedes, tiene un deber y ese deber implica que esto que han aprendido también se debe replicar en la sociedad, como lo hacen los magistrados a través de las sentencias. Cada uno de ustedes tiene un deber porque se les ha otorgado la posibilidad de estudiar y eso significa un nivel de discernimiento mayor. Con el derecho tiene uno la posibilidad de ejercer una profesión muy bonita y yo pensaría que realmente uno lo termina haciendo inclusive ni siquiera por intereses económicos, sino porque uno es feliz aprendiendo del derecho. Si tuvieran la posibilidad de leer la sentencia y enamorarse de la sentencia, van bien orientados, están en lo que les puede llamar la atención, o algunos tal vez necesiten esta interacción con el docente para luego volver a la sentencia, entenderla y comprenderla desde esa visión de la filosofía del derecho, de el por qué y para qué el derecho. En algún momento de la historia se pensaba que el derecho estaba única y exclusivamente constituido a partir de normas. Esa es la visión que nos dejó la Ilustración, el siglo XVIII, donde la escuela exegética, entiéndase por ella, la que hace interpretación literal de la norma, era el avance más importante que se había dado en el derecho hasta el siglo XVIII, porque daba la posibilidad de someter al rey a la norma jurídica. Pero pasaron 2 siglos o siglo y medio más o menos para que el derecho tuviese que generar otro tipo de movimientos de acuerdo a las expectativas que se habían generado en la sociedad. Y eso ustedes lo ven en la sentencia cuando empieza hablando que a finales del siglo XIX se empezó a consolidar lo que se llamó el estado de bienestar en Alemania a partir de, de la reivindicación de derechos que había planteado el Partido Obrero Alemán. Es decir, que el derecho se transforma de acuerdo a la realidad social y la norma termina encapsulando esa realidad social. Pero la realidad social se mueve a un ritmo que no se puede mover la norma jurídica. Y eso es lo que entiende el Estado Social de Derecho. Por eso la interpretación no solamente queda a cargo del legislador porque sería muy lenta, sino que se cambia esa visión institucional. Y quiero entonces iniciar haciendo algunas reflexiones sobre la sentencia T-406 del 92. Les comparto la pantalla. Dice entonces, bueno, para esto les quiero explicar cómo se estructura una sentencia, porque sé que para muchos de ustedes es la primera vez que leen este tipo de sentencias. La sentencia lo primero es que nos va organizando los aspectos que a grandes rasgos se van a tocar en la sentencia. Entonces es como si hubiese un glosario. Entonces empieza con el concepto de valores y principios,
con qué es el juez de tutela, qué es la Constitución de 1991, cuáles son los derechos fundamentales, el Estado Social de Derecho, por qué se habla que los derechos fundamentales tienen tres características que ustedes me imagino que ya las conocen, los derechos sociales, económicos y culturales que los van a encontrar posteriormente como DESC, pero entonces, y luego se hace, se muestra los argumentos que presentó el demandante, luego en las demandas de inconstitucionalidad se establece también que en las demandas de inconstitución, espérenme un momento por favor. Discúlpenme. Entonces, después vienen las demandas de las acciones de tutela, se les da la oportunidad inclusive de participar a los procuradores o muchas veces se piden conceptos a algunas instituciones y luego lo más importante para ustedes serán las consideraciones de las cortes que se dividen en tres, obiter dicta, ratio exendi y ratio decidendi. Pero eso después ustedes lo van a entender y comprender. Ahora, para que ustedes entiendan, las obiter dicta son dichos de paso y la ratio decidendi son las razones que se tienen para la decisión. Vamos a empezar entonces a mirar algunos aspectos que son importantes dentro de la sentencia T406 del 92. Dice la sentencia, existe, recuerden lo que les había dicho ahora, de la transición entre ese Estado de Derecho con la Constitución que se venía de 1886 y ese nuevo paradigma que les hacía el símil con el mito de Platón, de cómo estos magistrados tuvieron la posibilidad de ver la luz y encontrar en esa luz una nueva forma de ver el derecho. Dice, existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales, la coherencia y la sabiduría de la interpretación y sobre todo la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior. Dicho cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez y ya no a la administración o al legislador, lo que les venía diciendo, la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior, la eficacia de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica. Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a través de las sentencias de tutela. Ok, miren entonces, se genera lo que se llama la eficacia de los derechos fundamentales a través del papel del juez. Ya no es solamente la fuerza simbólica que tenían los derechos fundamentales, sino que, como lo dice la sentencia, el concepto de Estado Social de Derecho no es una muletilla, sino que es una nueva forma de interpretación, de ver el derecho, porque aquí ya no estamos hablando de la norma jurídica como el cumen del ejercicio ciudadano y de la democracia, sino que estamos hablando de la protección de los derechos fundamentales y que el Estado sea partícipe realmente y materialmente en esa protección, no solamente porque estén contemplados en una norma jurídica, sino que haya una herramienta para la protección de esos derechos fundamentales. Recuerden ustedes que plantea entonces la misma sentencia que para que se considere que un derecho sea fundamental debe tener tres características. Conexión directa con los principios constitucionales, entiéndase con los principios constitucionales, aquellos que están en la parte dogmática de la Constitución,
eficacia directa y contenido esencial. Son esos tres las características que tienen los derechos fundamentales. Y plantea que muchas veces el carácter de fundamental no coincide con el de aplicación inmediata, esto porque también el juez es sabio y entiende que la materialización de los derechos fundamentales también depende de unas condiciones económicas, porque la excesiva protección de derechos fundamentales también puede hacer que fracase el Estado. Piensen en esto. Colombia llegó a tener 3,5 millones de desplazados. Entonces, si un juez ordenara que se le diera salud, educación, vivienda, alimentación a 3,5 millones de personas de cuenta del presupuesto de la nación, si bien es cierto está esa violación de los derechos fundamentales, sería y trabajo, que es un derecho de segunda generación, sería muy difícil que el Estado pudiera funcionar albergando la protección de todos sus derechos, porque significaría ni más ni menos que el fracaso del Estado al no poder cumplir con otras garantías a otro tipo de población, sino que todo el presupuesto se iría para las personas en situación de desplazamiento. Entonces, lo que tiene que irse graduando es materialmente esa protección. Si ustedes van teniendo dudas, muchachos, no duden en preguntar, porque inclusive se hace más divertida la clase si ustedes tienen dudas frente a la sentencia. Ok. Tenemos entonces que hay una división de los derechos en primera, segunda y tercera generación. Acá el análisis interesante termina siendo el derecho a la vida y a la dignidad humana frente a los derechos económicos, sociales y culturales, que en este caso estaba dado por el medio ambiente sano, porque ustedes saben la situación que se presentó con el acueducto. Entonces, se generó también una dificultad y les explico cuál es. Los derechos de tercera generación tienen unas acciones para su protección. Los derechos de tercera generación se protegen a través de acciones populares. ¿Cuál era el problema? Que en 1991 esas acciones populares no se habían reglamentado. De hecho, esa es una de las dificultades que se tienen para la protección entonces de esos derechos en ese momento. Pero no era lógico pensar que por el hecho de que las acciones populares no estuviesen reguladas, no se podía proteger esos derechos como lo explica el mismo demandante que estaba buscando una protección transitoria. Listo, vamos a mirar. Bueno, vamos a preguntar aquí a los que no tengan la cámara encendida. Vamos a preguntarles. Periera. Estefanía Chica. Me lo sospeché desde un principio. Sí, fue la primera que vi, tan de buenas. Como no tiene la cámara prendida, hágame el favor y cuénteme qué fue lo que pasó en Barranquilla, en Cartagena. ¿Cuál es la situación que pasó allá? Pero frente a qué, de tantas cosas. No, mejor dicho, cuénteme los hechos, cuénteme la situación de lo que pasó en la sentencia. Mejor dicho, es la pregunta más sencilla que le podía hacer. ¿Cuál es la Por el situación? acueducto, Exacto, sí. pues yo creo que, pues voy a responder según lo que yo creo que sí. No, Eh, cuénteme lo que leyó, es lo más básico. no, la verdad no sé. Yo sé No, que es del acueducto, pues que toda la población tenía como derecho a tener un acueducto y alcantarillado. Estefanía Chica, no leíste nada.
Qué pesado. No, es que no entendí bien la No, sentencia, la no. verdad es muy Oh, difícil. yo entiendo, por eso yo estoy explicando la sentencia. Entiendo perfectamente que no entiendas la sentencia, pero lo que sí es claro es que uno tiene que, pues, entender qué pasó, cuáles son los hechos. Eso no hace parte ni siquiera de un análisis jurídico. Eso es como cuando a usted le cuentan un chisme, es una cosa muy sencilla. Bueno, Estefanía, entonces ya sabe que me toca rebajarle un poquito en la nota. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero que se vuelva un estrés. Cuénteme quién la leyó. ¿Quién me quiere? Angie, perfecto. Dime Angie y Juan. Angie y luego Juan. Bueno, lo que yo sé es que un querido señor, que no me acuerdo el nombre, Sí, disculpen, soy muy no hay mala para los problema, nombres, no hay problema, eso no es importante. denunció bueno, puso una acción de tutela hacia las empresas públicas de Bolívar, específicamente directamente pues al gerente, porque ellos habían construido un alcantarillado en Vista Hermosa, se llama Sí, el el pueblo, sector de Cartagena. sí, como el barrio. Sí, y esas alcantarillados habían quedado inconclusos, pues no habían sido terminados, entonces se estaba como ocasionando problemas, ya que unos, ¿cómo se llama? Aguas negras estaban Exacto, pasando a otros sectores. eh, el sector afectado era el campestre, pues el barrio campestre, y se pronunciaban olores nauseabundos. Entonces, no era un, no era un reconocimiento, pues, como, no era una vida, pues, para las personas de ese sector, ya que ellos eran los que se tenían que aguantar ese estado. perfecto, Angie, muy bien, muchas gracias. Muy, muy bien. Exacto, miren, esto que acaba de hacer Angie, esto que acaba de hacer Angie es lo que muestra realmente que hay una buena lectura de lo que es la sentencia. Realmente era lo que yo les había planteado. Es muy sencillo porque usted me tiene que tener muy clara cuál es la situación fáctica. Sara, cuéntame una cosa. ¿Cuáles son los argumentos que esboza el demandante para la protección en la acción de tutela? Bueno, él dice que se pega de los de la dignidad humana, de los derechos fundamentales de la dignidad humana, el 11, el 1 y el 3. Sí, muy Dignidad bien. humana, Tranquila. bueno, sí, de otros 3. Sí, Entonces, bueno, y otra cosa, profe, que yo te iba a decir, tú ahorita dijiste que no aplicaba la acción popular porque él decía que no estaba reglamentada en la ley, pero a mí me da mucho pesar porque él sí dijo también que no aplicaba eso, aparte por no estar reglamentada en la ley, porque no iba a ser muy efectiva, total. que porque no iba a ser muy efectiva. Entonces, a mí es que me dio mucho pesar del caso, la verdad. Porque aparte también se demoraron mucho. Si vos ves las fechas, se demoraron mucho dando respuesta y uno cómo va a vivir sin agua potable. Eso incluso es algo que dice la Corte luego, que uno no puede vivir sin eso. Entonces él da esa explicación. Otra explicación que dan es que el barrio es estrato 2, que Ajá. incluso entonces tendrían menos posibilidades financieramente, pues o sea, estaban perdidos por todos lados. ¿Qué otra? Muy bien, Sara, perfecto. Miren, Pero ¿se tengo una duda, acuerdan? profe. Sí, sí, Tú dale. preguntaste ahorita de las dudas. Mi duda es que dicen que la tutela se aplica como para evitar un perjuicio irremediable. Irremediable, ¿Me sí. explicas eso, por favor? Claro que sí, con todo el gusto. A ver, yo quiero que entiendan para que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario. Está en el artículo 86 de la Constitución y está en el decreto 2591 de 1991. Entonces, ¿qué es lo que busca la acción de tutela? La acción de tutela, por ser una acción subsidiaria, cuando hay otro mecanismo para proteger el derecho, se debe acudir a esa otra acción. Pero en caso de que sea necesaria la acción de tutela para buscar que no se genere un perjuicio irremediable,
entonces se hace necesaria la acción de tutela por ser un mecanismo más rápido y más expedito De aplicación inmediata. por la forma en que está contemplada la acción de tutela. Piensen en esto, Sara. Una acción popular, digámoslo así, que a usted le vaya muy bien, se demora, que le vaya muy, muy bien, se demora 4 años. 4 años. En cambio, una acción de tutela, ¿cuánto se demora? No busqué cuánto se demora la acción de tutela. ¿Saben una cosa? Inclusive cuando hay medida provisional, la acción de tutela Ah, sí, eso sí decía. son 10 días, pero inclusive puede ser antes. Es decir, usted puede, les voy a colocar un ejemplo. Resulta que hay una señora en el hospital que es madre gestante. Y esa señora que está en el hospital y es madre gestante requiere un examen que no está dentro del POS. Usted va o tiene un amigo abogado o va a la personería y le hacen una tutela con medida provisional. El juez, y yo lo llegué a ver, en cuestión de horas, saca el fallo diciéndole cúmplase, porque es necesaria esa acción para proteger la vida de esa madre y del que está por nacer. Miren la importancia que tiene esa acción de tutela. En 10 días le tienen a usted que contestar esa acción de tutela. Los términos son muy limitados. Entonces, claro, si usted va a esperar a que a través de una acción popular le tengan que volver a construir el alcantarillado, pues se va a morir un montón de gente debido a las enfermedades respiratorias, debido a la contaminación, a los problemas de salud que tienen en relación con la vida y la dignidad humana para los seres humanos. Pero, en cambio, con la acción de tutela, estamos hablando que tienen es que correr, que tienen 10 días para hacer eso. Entonces, se vuelve por eso un mecanismo de aplicación para prevenir esa violación a los derechos fundamentales que por su característica es necesario que se protejan de manera inmediata, que no hay tiempo de esperar más. Otra cosa, por ejemplo, una pensión. El ejemplo de la pensión es muy chévere porque piensen en una persona que sea propietario, está esperando la pensión, pues propietario de 2 edificios, o tiene ganado, o no sé, o tiene empresas de transporte, y coloca una acción de tutela por la protección al mínimo vital y móvil, sabiendo que tiene todos esos ingresos, pues la tutela no le prospera. Pero si es una persona que no tiene sino su salario, la acción de tutela se podría colocar porque hay una protección que necesita esa persona frente al mínimo vital. Muy bien, las felicito, Angie y Sara. Qué rico poder compartir con los estudiantes cuando hacen la lectura previa. Eso es muy rico y permite una interacción diferente, una comunicación diferente muy chévere, porque también se construye a partir de la discusión y los argumentos, y eso es muy chévere. Y de las dudas que ustedes tengan, que también permite esa interacción. Bueno. Si quieren resuelvo dudas o si quieren sigo avanzando en la sentencia, lo que ustedes quieran. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién eres tú? Alejandra. Alejandra, ¿ya prendiste la cámara? Sí. Sí. A ver, yo te veo. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a que él dice que tampoco aplicó la acción de reparación ante lo contencioso administrativo. La acción de grupo. Sí, es que eso era lo que te iba a decir, si me lo podías explicar, y por qué dice que la tutela es transitoria y esta acción de reparación no es transitoria y por eso no lo aplicó. Es lo que yo te venía diciendo. La acción de tutela es un mecanismo subsidiario que lo que busca es proteger de forma transitoria un perjuicio irremediable. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando es apremiante que se proteja por el peligro de afectación del derecho, entonces yo tengo que aplicar la acción de tutela. Pero si realmente no hay peligro con que se genere un perjuicio irremediable, yo tengo que ir a la acción principal. Está la acción de reparación directa, que es una acción
que se da ante los jueces administrativos, y también se planteó la posibilidad de la acción de grupo, se plantearon esas, pero en este caso era necesaria la acción de tutela por el peligro que se estaba generando para la salud de las personas, la dignidad humana, eh, por la clara afectación que se daba a partir de la forma en que no habían terminado el acueducto. Porque entonces recuerden ustedes, piensen en esto, yo quiero que cuando uno, lo bacano de las sentencias es que uno puede hacer como juegos de rol. Piensen que ustedes están en Cartagena, en su casa en Cartagena, en un barrio estrato 2, con el calor que hace en Cartagena y con la humedad que hace en Cartagena, y por fuera de su casa están pasando las aguas negras. Entonces imagínense el olor, los moscos, las enfermedades respiratorias, todo lo que puede ser para un ser humano estar sometido a eso. Esos olores son nauseabundos y eso genera un impacto negativo en la salud de las personas, inclusive en su estado emocional. Entonces ahí uno no puede esperar a que pasen 3, 4 años para una acción de reparación directa, sino lo que usted necesita es la protección efectiva de esos derechos fundamentales. Y es lo que yo les digo, que muy bonito lo dice la sentencia, deja de tener una eficacia simbólica para que tenga una eficacia material. Aquí el juez nos va a determinar, vea, eso es un derecho fundamental y lo tengo que proteger. De ahí la importancia de esta sentencia. Esta sentencia marca una transformación en el paradigma y en la visión que se tenía del derecho. Porque antes las personas, supongamos, necesita un trasplante de corazón. Pues sí, usted tiene el derecho al trasplante de corazón, pero pues espérelo. En cambio aquí estamos hablando de que ya el juez tiene a través de la acción de tutela el poder que le otorga el Estado Social de Derecho para decir, ese señor es prioritario o ese niño es prioritario para el trasplante. ¿Por qué? Por esta condición, porque en definitiva dependerá de las condiciones del caso, pero ubica, como lo dice la misma sentencia, por encima de la norma la persona humana. Cuando dice, no, es que el Estado Social de Derecho no es una muletilla, eso no es una manifestación retórica, no. Estamos hablando de aquí de la protección de los derechos fundamentales. Y miren esto, si ustedes van y leen el artículo 86 de la Constitución, se darán cuenta que la acción de tutela solo es para los derechos de primera generación. Pero la Corte Constitucional, que es el intérprete de la Constitución, dijo, no señor, la acción de tutela es para los derechos de primera, segunda y tercera generación, sobre todo cuando los derechos de segunda y tercera generación tienen conexidad con los de primera generación. Y entonces se puede dar la aplicación directa de la Constitución. ¿Por qué? Si hay una norma, recuerden ustedes, miren, la Constitución está aquí arriba, son las normas que están aquí arriba. Si hay normas que están por debajo, que no tienen coherencia con esa Constitución, estamos hablando entonces de que esa norma se tiene que tener como no escrita. Y yo como ciudadano le tengo que decir al Estado o le tengo que decir a las autoridades, aplíquenme directamente la Constitución, no me aplique esa norma, porque esa norma puede ser establecida como inconstitucional. Entonces miren que la dinámica se vuelve muy interesante. ¿Alguna otra duda para seguir mirando la sentencia? O pregunto. Profe, yo tengo una pregunta. Listo, ¿quién eres tú? Valeria. Valeria, listo. Por lo que estoy entendiendo, pues según eso los jueces dan una mirada subjetiva, o sea, depende de cada quien. Entonces, si por ejemplo yo pongo muy buena pregunta. Tutela de segunda generación y me dicen, no, esto no es válido porque no es de primera generación, ¿yo qué medidas tomo o qué hago? Esa pregunta, Valeria, es excelente. A ver, ¿qué es lo que pasa, Valeria? Si hay si usted lo observa, uno podría decir que sí termina viendo o se termina generando un valor subjetivo a través de la percepción del juez del caso. Pero también hay algo, Valeria, y es que el juez debe motivar las sentencias. Al juez no se le está
en el Estado Social de Derecho decir, no, es que no hay protección constitucional a ese derecho, ¿por qué no? El juez tiene que fundamentar y fundamentar razonablemente. Razonablemente. Eso se llama el principio de razón suficiente. El juez tiene que argumentar su decisión e inclusive si se va a apartar de la decisión que tomó la Corte Constitucional. El juez puede apartarse inclusive de la jurisprudencia, el juez de inferior jerarquía, pero le exige al juez el principio de razón suficiente. Me perdí un poquito de la pregunta, repetímela. Que pues si yo pongo alguna tutela de segunda generación y me dicen que no se puede, ¿yo Ok, qué hago? listo. Acuérdese usted que existe lo que se llama el derecho a la igualdad. Entonces, hay que tener, te recomiendo una sentencia, si la quieres leer, la sentencia C836 del 2001, que analiza muy bien el tema que tú me estás planteando. Entonces, piensa en esto. Resulta que Alejandra Jiménez acude ante un juez a decirle que le proteja su derecho al mínimo vital porque ella trabaja, vamos a colocar una empresa cualquiera, vamos a colocar que trabaja en Crepes and Waffles. Entonces, Alejandra es una cajera de Crepes and Waffles y es madre cabeza de familia y supongamos que Crepes and Waffles, que no es así porque es una empresa pues con mucho compromiso social, decide despedirla por la situación del COVID-19. Listo. En ese caso, el juez va a tomar en cuenta que es madre cabeza de familia, que de ella dependen sus 18 hijos, y entonces es un tema muy delicado porque estamos dejando a 19 personas sin el sustento, pero resulta que vos también tenés 18 hijos, también sos madre cabeza de familia y también trabajas en Crepes and Waffles. Entonces, si a ella le aplicaron esa decisión, vos puedes traer el fallo de ese juez y decirle al otro juez, mire, yo quiero que usted tenga en cuenta que me proteja mi derecho como se lo protegieron a esta persona por el criterio de igualdad. Entonces, no es una mera visión subjetiva, sino que el juez tiene que operar de forma razonable y por eso es tan importante que el abogado maneje la jurisprudencia. Porque cuando el abogado maneja la jurisprudencia, usted le tiene que decir al juez, aplíqueme por analogía, por derecho a igualdad, la forma en que se interpretó por la Corte Constitucional o por el juez tal o por el magistrado tal, en esta situación fáctica ya se han pronunciado de esta forma. Entonces ahí existe lo que se llama el criterio de igualdad y vuelvo y te repito, también tendrá que haber un razonamiento, tiene que haber la capacidad de argumentar a partir de ese ejercicio racional. Sí es cierto, y eso también hay que decirlo, que se abre espacio también para la subjetividad porque termina el juez siendo quien crea la norma jurídica, eso es cierto, pero no puede, bajo esos criterios única y exclusivamente de subjetividad, fallar, tiene que estar argumentado. El derecho termina siendo un ejercicio racional, inclusive desde apartarse de la norma es un ejercicio racional en la medida en que la racionalidad lo que implica es me aparto de la norma porque hay unos principios fundantes que están por encima de esa norma jurídica que se estableció y que va en contravía de estos principios fundamentales que fueron establecidos por el constituyente primario. ¿Queda claro? Listo, gracias, profe. Con Sí, gusto. otra pregunta y ya. Sí, tranquila Valeria. Sí. Yo estoy aquí, a mí me pagan por esto y me encanta. No, sí. Si por ejemplo, o sea, por ejemplo acá en mi casa hemos impuesto tutela y yo me acabé de enterar la verdad que el plazo máximo eran 10 días, porque acá se han demorado meses en responder y muchas veces ni siquiera sirve. Siendo así, ¿uno a quién acude? Bueno, dependiendo de la tutela, habría que hacer un análisis, cuál es la situación fáctica que se presenta y cómo son los argumentos jurídicos, pero esto es muy importante y a esto es lo que me refiero con la parte del derecho
que ustedes también deben cumplir una función social, y es uno hacer las tutelas a la gente que tiene la necesidad. Regálele una tutelita, eso no se demora nada. Y acuérdense ustedes que uno no necesita ser abogado para presentar esas tutelas. ¿A quién puede uno recurrir? A las personerías. Las personerías tienen un grupo de profesionales que están encargados de hacer acciones de tutela de todo tipo. Habría que hacer el análisis fáctico de qué es lo que ha pasado, pero es muy rico, ¿sabe por qué? A los 10 días a usted le tienen que fallar. Si no ha dado respuesta, a usted le tienen que fallar en los 10 días. O si no, tienen que argumentar de una forma muy clara por qué no han podido fallar. Si a los 10 días, por ejemplo, inclusive les cuento, a mí me dieron traslado de una tutela y tenía 24 horas para contestarla, eso es de una. Usted, si le dan traslado de una tutela, tiene 24 horas para contestarla. Y después de que usted tenga el fallo y no lo hayan cumplido, usted puede colocar el desacato, y el desacato entonces ya acarrea sanciones económicas, acarrea inclusive arrestos. Entonces realmente es algo que le corren. La tutela, muchachos, cambió la visión del derecho en Colombia. La tutela permitió que las personas sintieran que había un Estado que los proteja. Hoy usted puede estar en el pueblito más apartado de Colombia y con personas que no han tenido acceso a educación. Y aún así esas personas conocen la acción de tutela. Ustedes saben que si no le entregan unos medicamentos, pueden acudir a la acción de tutela, o que si necesitan una cirugía y no se la han hecho, está la acción de tutela. Y ese es un mecanismo maravilloso porque eso es pedagogía constitucional, eso es ejercicio ciudadano, y eso es muy importante en la presencia estatal, en la construcción de Estado y en la construcción de ciudadanía. Ese ejercicio ciudadano a partir de yo sentirme parte de un Estado que me protege es lo que buscaba Aristóteles, es la expansión de la felicidad. Pero ojo, yo en esto también quiero ser muy claro. No es esa visión hedonista de la felicidad en la medida en que yo puedo hacer lo que me da la gana, sino que yo puedo convivir con el otro a partir también de un ejercicio jurídico de respeto por sus intereses y por sus ideas. Nosotros hemos convertido nuestras sociedades en un tema muy, muy complejo, y es que quien no está de acuerdo conmigo es mi enemigo. Eso es una estupidez, eso muestra también nuestra ignorancia. La democracia es eso, es el ejercicio de diferentes posturas, de contradicciones, de percepciones diferentes de la vida. Y también entonces está la felicidad como forma de autonomía de la voluntad, de mi capacidad de construir un proyecto autónomo a partir de ejercer mi libertad. Pero es una libertad guiada, es una libertad que tiene que ver con el proyecto de vida que cada uno tiene y cómo lo desarrolla, y cómo lo estructura a partir de las herramientas que tiene. Entonces hay veces que la gente piensa que libertad es hacer lo que le da la gana, pero inclusive cuando usted le dicen haga lo que quiera, le están dando una orden. Entonces no es un ejercicio tan sencillo. El ejercicio real de libertad es un ejercicio complejo porque requiere de un nivel de conciencia alto, lo que yo les decía con Kant. Realmente uno tiene que hacer el tránsito entre Rousseau y Kant. Ajusta tu conducta de forma tal que ésta pueda ser considerada una ley universal, el imperativo categórico. Bueno, pero vos qué consideras como ley universal, de qué forma eso es bueno para ti y es bueno para la sociedad y es bueno para los otros. Ese ejercicio es un ejercicio epistemológico complejo que no todo el mundo se le mide. Y se necesitan abogados haciendo esos ejercicios complejos. Porque en la medida en que estamos haciendo esos ejercicios complejos de estudiar la historia, los pensadores, el derecho, la filosofía del derecho, el preguntarnos el por qué y el para qué el derecho, estamos construyendo también nuestro proyecto de vida y le estamos aportando al proyecto de vida de otras personas.
No sé, Valeria, si te queda claro. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Bueno, y entonces les quiero contar algo. Miren, entender el derecho, comprender el derecho, no es un ejercicio que pueda hacer otro por ustedes. El docente realmente ni siquiera transmite conocimiento. Para ser honestos, no es la función del docente. La función del docente debe ser exhortar a buscar conocimiento. Que ustedes tengan hoy, a partir de la lectura de esta sentencia, la necesidad de volver a ella y de buscar otras más, porque consideran que esa es la forma en que ustedes están construyendo su proyecto de vida personal y además pueden comprender a lo que se quieren dedicar toda la vida. El ejercicio es complejo, por eso empecé con el mito de la caverna de Platón. Piensen ustedes, yo no sé si han hecho este ejercicio porque no conozco la metodología de los otros profesores, pero piensen que están en un cuarto oscuro, han pasado días en ese cuarto oscuro y de repente alguien abre la ventana y hay un sol muy fuerte. ¿Cuál es la primera reacción que ustedes tendrían frente a eso? Repito. ¿Cuál es el instinto que ustedes tendrían al ver ese sol tan fuerte? Taparse los ojos. ¿Cómo? Taparse los ojos. Cerrar los Pues, ojos. Cerrar los ojos porque esa luz siente que le hace daño. Es lo mismo, por eso ese mito es tan bello. Es lo mismo que pasa con el conocimiento. Es lo mismo, es exactamente igual lo que pasa cuando usted inicia un proceso de formación nueva. La necesidad que usted tiene de cerrar los ojos es su instinto, porque se requiere entonces de un ejercicio complejo que no todo el mundo está preparado para desarrollar. ¿Qué pasa? Que hay gente que cierra los ojos y se queda así, y hay otra gente que va abriendo los ojos de a poquito y se acostumbra a la luz. Ese ejercicio de adaptarse a la luz es el que ustedes están haciendo, sobre todo en el primer año de Derecho. Por eso, para que se adapten a la luz, aprovechen los espacios, aprovechen sus profesores, desarrollen las lecturas que se les coloca, pregunten, cuestionen, no crean que la voz del profesor es una voz de autoridad, cuestionen también lo que él dice, lo que él hace. Finalmente, para algunos, los profesores, como lo fueron para mí, somos modelos a seguir y algunos otros son modelos para no seguir. Cualquiera de los dos caminos es viable y es positivo, siempre y cuando eso configure en ustedes la necesidad de seguir explorando en materia jurídica para que tengan una mejor comprensión del mundo y del derecho. Sigamos con la sentencia. Si quieren, Profe, sí. yo tengo una duda. Ujú. Es que lo que ahorita le dijiste a Valeria, creo, sí, Valeria, y le pusiste de ejemplo de la igualdad o equidad, no me acuerdo. Bueno, de que si se aplicaba para una, se tenía que aplicar para otra. No sé si entonces ya al final, cuando ya resuelve la Corte Constitucional, entre los 4 puntos que dio, el tercero, de pronto no lo entendí yo bien, pero profe, yo me equivoqué, yo estaba hablando para el grupo, pero era para hablar para Angie, entonces yo me había equivocado. Entonces, qué pena, parecía hablando sola. Bueno, entonces el tercero dice, este caso servirá de precedente para obras inconclusas. Ah, bueno, no, yo lo entendí así, de que es que si el caso ya pues decían de que se aplicara como un ejemplo, si era eso, de que iba a servir como precedente. Exacto, es que esa es la función. Pero dice gracias a la doctrina, como decía que gracias a la doctrina constitucional, algo así, y que dice en términos de artículo 33 del decreto 2591 de 1991. Sí, exacto, el que te dije, el decreto 2591 de 1991, que es el que regula la acción de tutela. ¿Qué es lo que pasa? El precedente constitucional se convierte en norma jurídica que debe ser aplicada en casos análogos. Es decir, si se presentara una situación similar, la forma en que se debería resolver es como lo ha planteado la Corte Constitucional. Por eso es el precedente constitucional. ¿Qué es lo que pasa, Sara?
que la evolución del derecho ha permitido también establecer que los jueces se pueden apartar del precedente, pero les exige el principio de razón suficiente, es decir, tienen que argumentar mejor de lo que han argumentado el magistrado de la Corte Constitucional. Entonces no es fácil. Inclusive por lo que te digo, porque desviarse de ese precedente significa entonces que haya una violación al derecho a la igualdad. Entonces ese Esa era principio que la se pregunta. establece ahí. Pero de ahí la importancia de ese precedente constitucional. Realmente cuando usted va ante un juez y usted le lleva jurisprudencia a la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, los magistrados de los tribunales de departamento, pues usted va muy armado. Usted ya tiene una posibilidad muy fuerte de que le sea fallado a favor. Y entonces ahí es donde yo les digo, ustedes si se quieren formar como verdaderos juristas en el campo de lo académico, en el campo del ejercicio del litigio, como asesores, es vital que lean jurisprudencia en el tema que a ustedes les apasione. Al principio lean de todo, pero luego se van a ir delimitando a un espacio específico. Y eso es lo que uno debe desarrollar, eso es a lo que uno le debe apuntar. ¿Listo? Ya. Y otra pregunta. Sí. Lo que pasa es que no hemos llegado a ella, pero cuando al principio tú dijiste pues de cómo se le da una tutela, al principio son como todos los conceptos que se van a tocar, ¿cierto? Todo lo que se va a ver. Entonces en una de esas No, estaba la una tutela justicia no. distributiva, Ah, bueno, la sentencia. Estaba el concepto de justicia distributiva. sí. Entonces, bueno, yo tenía como duda para preguntarle, pero al final ya después de la sentencia explican que es una justicia distributiva. Exacto, Entonces, mi punto es, ¿qué es la justicia distributiva? entiendo que no sé si es el mecanismo o ya es como tal el nombre que se le da a una remuneración. No sé si es eso, Es el análisis eminentemente económico de la situación jurídica. para ver si se le da o no, es eso. Exacto. Ya, listo. Pensé que ese era el nombre de la remuneración en esos casos. No. Listo, gracias. Ah, bueno, esa era la duda. Sí, No, esa es el análisis económico de la situación jurídica. El ejemplo que les colocaba ahora de lo que pasaría si, por ejemplo, se le diera la protección a todos los derechos fundamentales de la población desplazada, pues eso es como acabar con la gallinita de los huevos de oro. Porque entonces usted dice, no, a 3,5 millones de personas, dele todo esto. Y entonces, ¿qué pasa con todas las otras poblaciones? Lo que pasa es que aquí decían, en la mayoría, una vez establecida la violación del derecho, el juez se enfrenta a problema de justicia distributiva y yo como que se enfrenta a problema. Es por eso de que él no puede responder por todo el mundo igual, él tiene que ver qué clase de cuesta. Listo, ya, gracias. Sara, y te voy a hacer una recomendación. Yo sé que tú eres una mujer que le gusta explorar y conocer más. Hay unas escuelas que se llaman escuelas del análisis económico del derecho que tienen que ver mucho con esa justicia distributiva. Hay un texto de Rodrigo Prini muy chévere que me gustaría que leyeras donde habla del análisis económico del derecho en algunas sentencias de la Corte Constitucional en Colombia. Y entonces ahí establece de una forma muy bacana cómo se hace ese análisis de justicia distributiva. Te la recomiendo, que creo que te puede servir, es muy chévere. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces con el análisis de la sentencia, si no hay más preguntas. Vamos a compartir la pantalla y sigamos entonces. Los hechos ya quedaron muy claros. Los que los leyeron, yo creo que se les va a facilitar mejor la comprensión. Ahora miremos las consideraciones de la Corte. Entonces, en las consideraciones de la Corte, a mí me encanta esta sentencia porque miren cómo empieza. Dice, lo primero que debemos establecer es que el término social no es una simple muletilla retórica, ¿cierto? Que no es un tema de una forma de adornar y es una filantropía barata, no. Estamos hablando de la incidencia en materia sociopolítica que tiene llamarnos Estado Social de Derecho. Entonces, miren, viene con el concepto de estado de bienestar,
el Estado constitucional y democrático, y plantean entonces cómo todas las revoluciones de principios del siglo XX fueron dando lugar a eso que llamamos el Estado Social de Derecho. La Revolución Rusa y la Mexicana, las innovaciones que se dieron en la República de Weimar, si no estoy mal, en 1917, el New Deal en los Estados Unidos. ¿Qué es el New Deal? El New Deal es que después de la crisis de 1999, el presidente Franklin Delano Roosevelt tiene que crear un nuevo contrato social, y la forma en que tuvo Estados Unidos para salir de la crisis fue generando gasto público que llegara a los hogares. Entonces, la forma en que se hizo fue que para terminar la hambruna, entonces se subsidiaron las personas, se subsidió la creación de empresas, y de esa forma el Estado pudo volver a reactivarse, como lo que está haciendo hoy en Colombia el presidente Duque, que inclusive han hablado de la emisión de dinero para poder reactivar la economía, que es un tema bastante interesante, y como les digo, ya lo aplicó Franklin Delano Roosevelt con el New Deal o nuevo contrato social en 1931 en Estados Unidos. ¿Qué significa ese Estado Social de Derecho? Que se garantizan unos mínimos en salario, alimentación, salud, habitación, educación para los ciudadanos. Pero no es solamente eso. No es solamente que se garanticen unos mínimos o unos básicos, sino que también hay una preocupación desde la parte cualitativa, ¿cierto? Ya que hay una manera nueva de interpretar el derecho. Esa nueva manera de interpretar el derecho es lo que yo les decía ahora. Miren, el texto legal pierde importancia frente a la preocupación por la justicia material y por la búsqueda de soluciones específicas basadas en hechos. Si ustedes analizan solamente desde lo jurídico, y no tienen en cuenta los aspectos de la realidad social, se van a dar cuenta que jurídicamente hablando, si nosotros tenemos una estructura positivista, no era viable la acción de tutela para proteger un derecho de tercera generación, pero la consagración del Estado Social de Derecho hacia la protección del ser humano y la dignidad humana nos hace extrapolar o tener un nuevo contexto donde es más importante la justicia material que el texto legal. ¿Queda claro? Ok. Entonces, se presenta... Profe, tengo una pregunta. Sí, Dianita, dale. Daniela. Ah, Daniela, perdón. Lo que pasa, Daniela tranquilo, Gudelo, para que vea que sí sé su nombre, Daniela Gudelo. Ujú. Lo que pasa es que en el punto donde dice se decisiona revisar, hay una parte que dice, lo cual lleva a la sala a inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad lo dispuesto en el artículo 2 del decreto 2591 de 1991, que establece la posibilidad de utilizar por razones de su naturaleza, en casos concretos, el mecanismo de la tutela para derechos no contemplados como fundamentales por la Constitución, toda vez que dicha disposición desborda lo establecido en el artículo 86 de la Carta. Y usted en ese momento, o sea, ahorita inclusive dijiste que, pues, que llegó un momento donde los jueces, los magistrados dieron un momento, es que hay que proteger los derechos, o sea, los derechos como tal, no solamente los de primera generación, y que por eso precisamente era que éramos un Estado social de derecho. Entonces no entiendo si aparte de ese decreto fue declarado inconstitucional, pues siento que hay ahí como un choque de, no sé. Sí, realmente esa discusión se ha presentado a lo largo de toda la construcción del concepto de Estado Social de Derecho. Es decir, si es más importante el culto a la norma o es más importante la protección de los derechos fundamentales. Entonces, frente a ello, lo que uno puede establecer, Daniela, es que no tendría razón de ser o no podría fundamentarse un Estado social de derecho que no permita la protección de los derechos de las personas.
Inclusive hoy se está hablando de derechos de cuarta generación. ¿Qué quiero que quede claro? La protección de los derechos fundamentales, la aplicación extensiva de esos derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho es vital. No podríamos hablar de Estado Social de Derecho sin que hubiese la protección de esos derechos fundamentales. Sería imposible, sería materialmente imposible. Entonces, si quieres, luego revisamos bien el decreto 2591 de 1991. Pero lo que sí quiero que quede claro para ustedes es que ese es el pilar del Estado Social de Derecho. Como dice la sentencia, el juez es un portador de la visión institucional. Es un portador de la visión institucional. Eso significa ni más ni menos que es el guarda, como lo dice también la sentencia, es el guarda y protector de los derechos fundamentales. Cuando estamos en el Estado de Derecho, el protector de esos derechos es el legislador. En el Estado Social de Derecho eso cambia y la protección efectiva de esos derechos está a cargo del juez. De hecho, por eso es que cuando se establecen las diferencias entre principio y valor, se establece que el valor va dirigido al legislador y el principio va dirigido ¿a quién? A los jueces. Al juez. Al juez. Al juez. Al juez. Los principios van dirigidos al juez. Eso es muy importante, porque el protector y guarda de los principios en los que descansa el Estado Social de Derecho es el juez de la República. Por favor, denme un momentico, sí. Denme un momentico. Bueno, sigamos entonces. Vamos a seguir. Si tienen preguntas, bien puedan, y si no, seguimos mirando la sentencia. ¿Hay dudas? Dani, no sé si quedó clara la respuesta. Profe, muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, como ustedes saben, entonces, el artículo primero de la Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho. Y entonces dice que por ser el Estado social de derecho, entonces tenemos que entender que hay una relación ontológica. ¿Cuál es el objeto de ese Estado frente a la protección realmente de esos derechos? Y entonces los fines esenciales del Estado no son solamente la organización de los poderes y la aplicación del derecho, sino también el compromiso por la defensa de esa justicia material. Luego viene la sentencia con unos conceptos que van a ser vitales para ustedes en toda la carrera, que es el concepto de principio y valor constitucional. Y eso se establece de la siguiente manera, dice, los valores representan el catálogo axiológico a partir de cuál se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico. Esto significa que son como unas manifestaciones abiertas. Los valores pueden ser de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento y libertad que están plasmados en el preámbulo, los que están consagrados en el inciso primero. Y hay una cosa muy interesante que de entrada les quiero decir, y es que hay momentos en que los valores y los principios son los mismos. Lo que pasa es que una cosa es como valor y otra cosa es como principio. Por ejemplo, la igualdad es un valor y es un principio. La igualdad es un valor y es un principio, porque sin duda los valores tendrán que orientar a ese legislador y en las normas tienen que estar contemplados ese principio de igualdad, pero también es un principio en la medida en que el artículo 13 puede ser aplicado por la forma en que está estructurado por un juez de la República. Los valores son generales, tienen una textura interpretativa abierta
En cambio, los valores, en cambio, los principios tienen una estructura cerrada y están descritos a manera de normas. Entonces son muy diferentes en ese sentido. Consagran prescripciones jurídicas y tienen los principios, consagran prescripciones jurídicas y tienen una delimitación política y axiológica. Miren ustedes que también, por ejemplo, los principios y los valores están consagrados en el artículo 1, para que ustedes lo tengan en cuenta. Los principios fundamentales son una pauta para la interpretación por parte de la Constitución. ¿Eso qué significa? Lo que yo les contaba. Una norma, miren, había un teórico que se llamaba Hart, Herbert Hart. No sé si lo han escuchado mencionar. ¿Lo han escuchado? Bueno, entonces él hablaba de que hay diferentes tipos de normas. Él decía normas primarias, secundarias, y hay otra que la llama la regla de reconocimiento. Entonces, ¿cómo opera la regla de reconocimiento? La regla de reconocimiento es yo, al contrastar una norma con esa regla de reconocimiento, puedo entender si esa norma pertenece o no al ordenamiento jurídico. Supongamos que se establece una norma en la universidad y dice así: los hinchas del Medellín no podrán ingresar a la universidad por su mal gusto en materia futbolística. Esa norma la puede hacer la universidad, la puede crear la universidad. Lucas está vivo o muerto. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Lucas, no es que no ha reaccionado, me tenés todo preocupado. Lucas, ¿vos qué opinas de esa norma? No me parece para nada. Listo, Para nada. listo. Entonces ahora, me parece muy bien que no te parezca, a mí tampoco No me quiero parece. que opine Sara si eso le parece. No, pero espere, Lucas, que la pregunta es para usted. Lucas. Tampoco, Lucas, yo estoy contigo. Listo, pero yo sabía que iban a estar de acuerdo. Me parece muy bien que tengan esa opinión porque es la misma que yo tengo. Pero entonces, Lucas, ¿cómo sería, si tú fueras juez, cuál sería el fundamento? Y piénsalo bien para que cuando te llegue ese caso tú digas, no, pues cómo va a ser posible que el equipo del pueblo, el sufrido, el amado, el glorioso Independiente Medellín, que ya vamos para junio y aún está en la Libertadores, se le prive la oportunidad para que los que hacemos parte de ese buen gusto futbolístico no podamos ingresar a la universidad? ¿Cuál sería el principio constitucional o cuál sería el argumento para establecer que esa norma no puede ser considerada viable dentro del ordenamiento jurídico? No, se confundió la verdad. Tranquilo. No, tranquilo. Lucas, Tranquilo, Lucas. uno de los de la segunda, no, Eso, pues sí. uno de los derechos Sí, dice sí. que, No, pero venga. como derecho a la, pues que uno escoja la libre, no es libre expresión, sino como los gustos propios, eso lo dice en la Constitución. Bueno, les Uno voy a dar- dice por ahí, cada quien tiene derecho a sus gustos. Venga, les coloco otro ejemplo. Resulta que en la Alemania nazi, Y de igualdad, el principio de igualdad, y usted Muy bien. puede entrar el del Nacional porque no puede entrar el del Medellín. exacto, eso está muy bien, ese es uno. Pero hay uno que es vital y es, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial a los judíos les obligaban a llevar una estrella de David en su ropa. ¿Eso cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que recibe cuando De culto. rechaza? No. Pero sí, es de culto, pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros rechazamos a Discriminación. Exacto. Recuerden ustedes que de ese principio de igualdad se deriva el principio de no discriminación y del principio de la no me acordaba. libertad. Entonces miren ustedes que así la norma pueda existir. Pues un rector puede decir, no, venga, vamos a reunirnos, vamos a crear esta norma, no vamos a aceptar ni personas hinchas del Medellín, ni que mida menos de 1,50. Sara se quedó por fuera de la universidad. Entonces,
Entonces, Mido más que unos 50. bueno, no, listo. Entonces Sara entró. Sigue siendo tamaño mínimo. Dani, me vas a tirar, Dani, yo No, estaba de tu lado no. siempre. Sarita, 1,51. Sarita, es que ya sería un descaro que usted me diera un 80. Tanta belleza y tanta inteligencia junta en un 80 ya sería ya demasiado. Pero Yo mido un 85. sí, pero no se le Pero puede usted no es negar. bello ni inteligente. Y Ah, tampoco se puede negar que tiene mal gusto futbolístico. Bueno, Lucas, pero mire que... Eso es lo mejor que tiene, eso es lo mejor que tiene. Pero miren, muchachos, que ahí es cuando uno empieza a entender el porqué del derecho, el para qué el derecho y cómo funciona el Estado Social de Derecho. Nosotros vivimos situaciones a lo largo de la historia que desencadenaron en esos procesos de discriminación y se aprovechaba el derecho para justificar esa discriminación. Entonces, ya, no, ¿qué fue lo que pasó? Una señora en la Alemania nazi mató al esposo. Primero lo secuestró y luego lo mató con María de Formalita la señora. Y resulta que cuando la llamaron a rendir dentro del juicio, la señora dijo, sí, yo lo maté. ¿Y usted por qué lo mató? Porque apoyaba a los judíos. No, señora, usted está exonerada, vaya para su casa. Ese fue el único argumento que tuvo que dar. ¿Por qué? Porque era viable matar a quien defendiera a los judíos. Entonces, miren ustedes el peligro que puede tener la norma jurídica. Entonces, ¿qué hizo la señora? Aplicó la norma, pero la norma tiene que estar contrastada con principios constitucionales. Y hoy esos principios constitucionales se amplían. Hay algo que se llama la convencionalidad y ya no solamente aplica frente a la norma constitucional, sino frente a los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos. Entonces, miren ustedes cómo se va volviendo el tema muy interesante y por qué la necesidad de esa construcción de ese Estado social de derecho, donde no esté basado solo en la norma, sino en los principios. Hoy sería ilógico, y en China pasó. Recuerden ustedes que China hacía parte de eso que se llamó la mancomunidad, y entonces, estando en China, habían letreros en bares que decían, no se pueden entrar ni chinos ni perros, y ellos todavía guardan inclusive las imágenes de eso que pasó. Entonces, decían que los chinos y los perros prácticamente eran iguales. Ahora, miren este caso tan interesante que alguna vez encontré. Resulta, para que ustedes miren cómo es el tema de la norma jurídica, que en una estación de tren estaba el siguiente letrero: no se puede ingresar con perros. Listo. Bueno. Estaba muy claro que no se puede ingresar con perros. Pero resulta que un campesino llegó con un oso. Este es un caso real. Llegó con un oso. Y entonces le dice, no, pero es que mire que no puede ingresar perros. Es que yo no voy a ingresar un perro, yo voy a ingresar un oso. ¿Cuál sería la interpretación que uno le podría dar? Desde la interpretación exegética uno diría, no, pues es que no está incumpliendo la norma, pues porque no está ingresando un perro. Pero ¿cuál no está prohibido, está permitido? Sí, pero ¿cuál es el fin de la norma? El fin de la norma es, hombre, si un perro puede incomodar, pues imagine un oso. Yo realmente no iría muy tranquilo si yo veo que el vecino en un tren o en un bus lleva un oso. Siempre me daría sustico. Yo espero el otro. Entonces, ¿cuál es el fin de la norma? El fin de la norma es que no hayan animales, porque eso tiene un peligro frente a, no sé, a las enfermedades que pueden transmitir, que a uno lo muerda un perro, imagínense que a uno lo muerda un oso. Y ese es un caso real. Entonces, miren ustedes en la interpretación del derecho, que la visión que uno tenga de ese derecho, pues va también a terminar generando unas consecuencias. Por eso es tan importante tener una estructura mental que le permita a uno configurar desde muchas percepciones para entender esa norma jurídica. Y eso a mí me parece, eso es lo que a mí me encanta de las sentencias. Las sentencias terminan a usted ilustrándolo frente a un montón de cosas, frente a filosofía del derecho, frente a historia del derecho, frente a la teleología, es decir, cuál es el fin de la norma, frente a cómo se hace
una interpretación, cómo se generan los argumentos, cómo se hace un test de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, en fin, tantas cosas que le permiten a usted comprender de mejor manera ese ejercicio que se desprende de la vida humana, que busca realmente es que las personas podamos vivir en sociedad a partir de unos principios y unos valores como son la justicia, la seguridad, la igualdad, en fin, todo ese tipo de cosas. No sé si el ejemplo les pareció muy loco, pero creo que lo que busca es que ustedes entiendan que usted puede ser que la norma se cree, pero que la norma no sea eficaz, que es el Estado Social de Derecho lo que busca es que sí haya eficacia de las normas, pero si la norma está yendo en contravía de ese mismo Estado Social de Derecho sería ilógico. Ok, sigamos entonces. Bueno, hay unas cosas que son muy interesantes cuando hablamos de Estado Social de Derecho y nos lleva a la reflexión del artículo 228 de la Constitución, donde dice: las actuaciones de la Administración de Justicia serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Eso es el principio de realidad sobre las formas. Eso significa que es más importante lo material que lo formal. Eso es vital, vital, muchachos, frente a las actuaciones de los jueces. Los jueces no se pueden quedar simplemente en analizar la estructura normativa, sino en hacer un análisis de las situaciones fácticas que se desarrollan dentro del Estado. También tenemos entonces que se plantea cuál es el problema entre los valores frente a la eficacia y los principios. Dice: el problema fundamental de los valores no es el de la enunciación, sino el de su aplicación. Para la realidad del derecho es más importante establecer cuáles son los criterios de interpretación y aplicación de las normas que establecer cuál es la lista de aquellas normas que pertenecen a una determinada categoría. Es decir, el valor, por ser tan amplio, por ser una manifestación axiológica, es de difícil aplicación, pero realmente no significa que nosotros tengamos que hacer una diferenciación clara entre valores y principios desde el punto de vista de aplicación práctica, porque lo que realmente necesitamos es que se dé una justicia material independientemente de la forma en que esté estructurado ese catálogo. Miren este punto, dice: existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de los derechos fundamentales. La coherencia y la sabiduría de la interpretación y sobre todo la eficacia de los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 están asegurados por la Corte Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces significa un cambio fundamental en la relación con la Constitución anterior, lo que les venía contando. Dicho cambio puede ser definido como una estrategia encaminada al logro de la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al juez y no ya a la administración o al legislador la responsabilidad de la eficacia de los derechos fundamentales, porque en el sistema anterior, muchachos, los derechos fundamentales, es decir, cuando hablamos del sistema anterior, es el sistema anterior a la Constitución de 1991, que era la Constitución de 1886. Los derechos fundamentales tenían una eficacia simbólica. ¿Qué significa eso? Que estaban consagrados, pero que no había forma de protegerlos. La Constitución de 1991 cambió eso. Recuerden ustedes también, los derechos, hay unos derechos fundamentales que son de aplicación inmediata y ni siquiera requieren la intermediación de una norma legal para su aplicación. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el artículo 4 de la Constitución nos permite la aplicación directa de la Constitución. Miren esto, ¿se acuerdan ahora que les hablaba de la regla de reconocimiento en Harvard? Cuando hablamos de esa regla de reconocimiento es que
no hay norma dentro del ordenamiento jurídico que pueda ir en contravía de los principios, porque los principios son los que van a dar la coherencia a ese ordenamiento y ese sentido a ese ordenamiento jurídico. Es decir, la norma está limitada por los principios. Los principios y los valores tienen una vinculación más directa e inmediata con lo que es el ordenamiento jurídico y esa necesidad de darle coherencia. Como les hablaba ahora, la eficacia directa, ustedes la pueden relacionar con la aplicación directa de la Constitución, que está en ese artículo 4. Cuando hablamos del contenido esencial, es una manifestación del iusnaturalismo racionalista del siglo XVIII, que establece que hay unos valores o unos derechos anteriores al derecho positivo que pueden estar o no establecidos, pero que mejor dicho, sin esos derechos no se puede considerar que hay Estado. Les quiero dar un ejemplo. Piensen, por ejemplo, que en una constitución no se consagra el derecho a la vida, y hay muchas constituciones que de hecho no lo consagran. Parten de que es una cosa lógica. Si el Estado surge para proteger la vida, ¿o no? Entonces no tendría ni siquiera uno que mencionarlo. Esos son esos valores que se consideran que son anteriores al derecho positivo, fruto de ese iusnaturalismo racionalista. Realmente el iusnaturalismo también tiene, para que ustedes lo sepan, muchos pecados, porque con base también en el iusnaturalismo es que se ha planteado por toda esta concepción de ese derecho que viene de las concepciones teocráticas, de esas concepciones teocráticas, donde entonces se parte de que hay unas clases que fueron, recuerden ustedes que ya lo vimos, que con las doctrinas que establecen que hay unas castas que nacieron para gobernar y otras para ser gobernadas. Eso significa entonces que esa también puede ser una concepción naturalista. De hecho, también es la posición, por ejemplo, de las teorías ultrapersonalistas. Ah, no, es que la raza aria nació para mandar los destinos del mundo y está por encima de las otras razas que se consideran inferiores. Pero por eso también se los quiero manifestar, porque ese iusnaturalismo también tiene peligros como los tiene el iuspositivismo, y uno tiene que entrar a ser crítico de todas esas posturas, frente a que uno considere que hay una postura mejor que la otra, pero tiene que hacerlo de forma crítica. No sé si hay más dudas para... No sé si hay más dudas. Muchachos. ¿Dudas no hay? Bueno. A ver, yo quiero facilitar las cosas. Yo sé que la sentencia, es compleja, es difícil. Ya son las 10 de la mañana y nos llevamos la hora y media, muy rico. Les propongo lo siguiente, les propongo que vuelvan y lean la sentencia, que se tomen el espacio de la clase de mañana para hacerlo. Si quieren, volvemos el martes un rato sobre la sentencia y miramos, yo tengo el examen listo, y miramos si hacemos el examen el martes o si necesitan nuevamente explicación. Pero lo que quiero es que realmente le dediquen el tiempo. Si ustedes manejan bien esta sentencia, se van a dar cuenta que van a ver el derecho desde otra perspectiva. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Yo no tengo necesidad de avanzar
porque sé que inclusive desde esta sentencia podríamos abordar muchísimos temas, pero sí requiere de ustedes un esfuerzo adicional. Les quiero pedir el favor de que... Eso. Bueno, finalmente les quiero agradecer por haber compartido la clase de hoy. Quedan ¿no? muchos aspectos por revisar de la sentencia T406 de 1992, pero es imposible abordarlos en hora y media. Entonces, Profe, sí, Lucas. no, hágale, siga y ya después, que es algo muy aparte. Ah, bueno, ok. Listo. Entonces, les agradezco mucho. Espero que vuelvan sobre la sentencia, la lean muchas veces y sobre todo que traten también de tener una visión más amplia del derecho, de analizar por qué y para qué el derecho, de la función de ustedes como estudiantes que pueden ejercer como promotores de esa pedagogía constitucional y de ese ejercicio ciudadano. Les agradezco mucho y bueno, nos vemos entonces la próxima semana.